Hola, un saludo a cada uno de ustedes. Les agradezco una vez más que me acompañen y poder estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Así es que si tienen sus Biblias, les pido por favor que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Continuamos con esta serie que está basada en el Evangelio de San Juan, los milagros del Señor Jesucristo. Este pasaje lo voy a leer y dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Oremos. Padre, gracias te damos en este día. Una vez más, Señor, por permitirnos estudiar el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por estos milagros que has hecho, Señor, y que sigues haciendo y que seguirás haciendo en la vida, Señor, de nosotros, Padre, los seres humanos. Gracias, Padre, por ser receptores de tu amor. Te pido que nos abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nos permita, Señor, seguir adelante, amándote, honrándote y glorificándote. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, como dije anteriormente, estamos con esta serie que es titulada Los milagros del Señor Jesucristo. El tema de hoy es: Jesús muestra su poder sobre los elementos físicos. Repito, Jesús muestra su poder sobre los elementos físicos. Uno de los eventos que más me sorprende en este universo es la armonía que existe en nuestro sistema solar. No solamente en nuestro sistema solar, la galaxia en la que estamos y obviamente del resto de la creación. Por ejemplo, si comenzamos con la Tierra, que es el mundo en el cual nosotros vivimos, la pregunta que siempre me he hecho, que muchos se han hecho, es: ¿cómo es que la Tierra está suspendida en el espacio, no cae? ¿Cómo es, verdad, que esta Tierra se mantiene por miles de años en el espacio? Ahora, recuerde que la Tierra, mis hermanos, amigo que me escucha, no solamente se mantiene en el espacio, pero la Tierra gira sobre su propio eje a una velocidad de aproximadamente 1000 millas por hora, unos 1600 kilómetros, y le toma 24 horas en dar vuelta a su propio eje. Después la Tierra está en un movimiento de traslación y le toma 365 días en darle vuelta al Sol. Y luego la galaxia en la cual nosotros, ¿verdad?, vivimos, la cual le llamamos la Vía Láctea, tiene un movimiento continuo de 1.3 millones de millas por hora. O sea, es tan increíble, ¿verdad?, y sorprendente que nosotros obviamente no lo podemos sentir, no lo podemos ver. Ahora, la pregunta, como le dije yo, es: ¿cómo es que sucede este evento tan extraordinario? Ahora, lo que yo he respondido, lo que muchos, ¿verdad?, también han visto es el poder maravilloso y sorprendente de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17, leo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En este pasaje que el apóstol Pablo escribió en Colosenses, o a la iglesia de Colosas, podemos ver que Cristo, mis hermanos,
tiene un gran poder grandioso sobre toda la creación que existe. Ahora, vamos a hacer un paréntesis porque esto lo vamos a analizar con más detenimiento, ¿verdad?, en el segundo punto. Pero entonces, pues, hermanos, vamos a analizar este pasaje juntamente con otros pasajes que se encuentran en el Evangelio de Marcos. Y el primer punto de hoy es cuando Jesús balancea nuestras vidas. Dice el pasaje aquí: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca e iban cruzando el mar hacia Capernaum, donde ya estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 45, nos dice: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vemos pues, mis hermanos, que ellos, ¿verdad?, son guiados o son enviados por el Señor Jesucristo a que vayan, ¿verdad?, del lugar donde había hecho el milagro el Señor Jesucristo de alimentar a los 5,000. Ya se había hecho noche y entraron pues a la barca y iban de ese lugar donde ellos estaban hacia Capernaum. Bueno, algunos creen que la distancia de donde se hizo ese milagro a Capernaum eran aproximadamente unos 7-8 kilómetros. Y bueno, ahora recuerde, estaba ya oscuro, ellos no tenían ningún método de navegación como hoy nosotros contamos, pero ellos eran pescadores, habían nacido en esa área, habían, ¿verdad?, conocido sin lugar a duda esa región, y ellos iban rumbo, ¿verdad?, al lugar donde el Señor Jesucristo les indicó que ellos fueran. Ahora, una de las cuestiones que debemos de analizar cuando leemos la palabra de Dios es que, si usted recuerda, al final del capítulo 15 o versículo 15 del capítulo 6 dice: por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. O sea, el Señor Jesucristo entendió y vio, ¿verdad?, la motivación de estas personas. O sea, ellos habían comido, ellos, ¿verdad?, habían visto milagros y bueno, ellos creyeron y dijeron: Él es quien va a ser nuestro rey. Pero Cristo Jesús, como usted sabe, Él no vino, mis hermanos, a ser un rey terrenal. Él era un rey, era el Mesías, quien vino a hacer, ¿verdad?, algo más maravilloso. Vino a dar su vida en rescate por nosotros, los pecadores. Entonces, las personas, pues, querían hacer a Cristo un rey terrenal. Y viendo él esto, como dice el pasaje, se apartó de la muchedumbre. Ahora, mis hermanos, él siendo omnisciente, siendo Dios encarnado, no lo hizo solamente por eso, pero lo hizo también por causa de sus discípulos. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que fíjese que ellos, si ellos hubieran, ¿verdad?, recibido ciertos beneficios por Cristo haber sido hecho su rey, pues ellos, mis hermanos, hubieran aprovechado. Pero el Señor Jesucristo, como dije, conocía el corazón de estos individuos. Por eso Él los manda a que vayan, ¿verdad?, a otro lugar, como dice Marcos 6:45. Hizo que sus discípulos entraran a la barca y que fueran delante de Él. Ahora, dice el pasaje que leímos: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Había entonces, mis hermanos, ¿verdad?, a resistencia en la navegación de esa barca. Cristo, mis hermanos, sabría que en cierta manera habría una tormenta, pero fíjese, era mejor encontrarse con ese tipo de tormenta que la tentación que ellos recibirían, ¿verdad?,
a querer ser grandes en este mundo. Por ejemplo, uno imagina, yo pienso, ¿verdad? Algunos autores nos lanzan ese reto. Dice, imagínese usted a Judas. Judas, ¿verdad? Quien lo entregó, siendo el tesorero de la nación. Él era el tesorero del grupo de los 12. Pero imagínese que él, ¿verdad? Fuera el tesorero de la nación. Imagínense a Pedro, ¿verdad? A Pedro, mis hermanos, siendo el primer ministro. Ahora, si usted recuerda, si usted ha leído la palabra de Dios, Juan y Jacobo, quienes eran hermanos, unos días antes de que Cristo muriera, le preguntaron a él, ¿verdad? Que le dijeron, Señor, quisiéramos que nos hicieras algo, que nos pongas, ¿verdad?, en lugares prominentes cuando venga tu reino. Ahora, el Señor Jesucristo les dio una gran lección y les dijo, no os toca a ustedes, sino el Padre ya lo tiene preparado y Él lo va a dar a quienes aquellos han sido, ¿verdad?, para quienes aquellos han sido preparados. Ahora, hermanos, con esto en mente, pues, vemos, ¿verdad?, que se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Eso es lo que yo le llamaría, mis hermanos, las tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque mire, el Señor Jesús como Dios, conociendo el futuro, sabiendo la manera en que usted y yo, ¿verdad?, vamos a responder en situaciones, en ciertas situaciones de nuestra vida. El Señor trae, ¿verdad?, ciertas tormentas, vientos contrarios en nuestra vida. Y eso lo hace ¿para qué? Para que usted y yo, mis hermanos, nos centremos en Él, en su señorío, en su iglesia, en nuestra relación, ¿verdad?, con Él. Para hacer a un lado la gloria, mis hermanos, temporal de este mundo. O sea que Él puede traer, fíjese, en cierta manera, vientos contrarios, tormentas a nuestras vidas, en maneras como enfermedades, en desempleo, en crisis económicas, en problemas familiares, problemas personales como la depresión, la inseguridad, el miedo. Ahora, ¿cuál es el fin de Dios o de Cristo, mis hermanos? Desviarnos de la manera en la cual nosotros estamos caminando en la vida. Bueno, la razón es el demostrarnos, ¿verdad?, lo que es mejor para usted y para mí, y lo que nos conviene. Como dije, ¿verdad?, en Marcos, Él les dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca para que fueran delante de Él. Jesús, mis hermanos, en cierta manera estaba protegiendo a sus discípulos de algo que ellos no estaban preparados para recibir. Y ese es el caso en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, mis hermanos, creemos, ¿verdad?, que el no de Dios en nuestras vidas es porque Él no nos ama. Pero Él tiene una mente infinita, quise decir, una mente, ¿verdad?, con gran sabiduría, incomparable. Y Él interviene, mis hermanos, muchas veces en nuestras vidas, nos desvía. Nos cambia la ruta, nos lleva por senderos de soledad y de valle de muerte. Ahora, ¿para qué nos lleva? Para recordar, fíjese, que nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados, hemos sido puestos para que usted y yo honremos y glorifiquemos al Señor Jesucristo. Dice que, ¿verdad?, ellos, mis hermanos, cuando ya habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, soy yo, no temáis. Fíjese que en el pasaje en el Evangelio de San Marcos dice, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
Ellos se espantaron. Ahora, es obvio, si usted está en la noche en un lugar, ¿verdad? Está el viento contrario, tiene una situación difícil y ve a alguien caminar sobre el mar, es lógico que usted va a pensar que es, ¿verdad?, un fantasma. En este caso es Cristo mismo, mis hermanos, quien, ¿verdad?, está trabajando sobre, ¿verdad?, la vida de estos individuos. Ahora, esto, mis hermanos, nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, ¿verdad?, es Cristo muestra su poder sobre la creación. Y eso nos lleva a recordar, recuerde, sí, Jesucristo tuvo un cuerpo humano, Jesucristo, ¿verdad?, tuvo un cuerpo físico como usted, como el de usted y como el mío, pero al mismo tiempo era Dios. Cristo se encarnó, Cristo vino, ¿verdad?, a este mundo y Él tenía un propósito. Recuerde, el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo era para morir, para dar su vida en rescate por los pecadores, por nosotros. Pero mientras Él estuvo ministrando, obviamente, mis hermanos, Él hizo grandes cosas, grandes portentos. Dice el Evangelio de San Juan, grandes señales o grandes milagros. Ahora recordemos algo. Jesucristo, mis hermanos, como Dios, trasciende ¿qué? La materia, el tiempo y el espacio. Vamos a concentrarnos un poquito en esto. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese que en este breve pasaje, en este comienzo de la palabra de Dios, nos habla aquí de tres elementos que Dios trae a existencia. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, nos habla de la materia y del espacio. Tal vez usted lo sabe y si no lo sabe, ¿verdad? Los científicos nos hablan de estos tres elementos como la base de todo lo que existe. Todo comenzó hace miles o millones de años, como ellos hablan, es el tiempo. ¿Qué comenzó? Bueno, la materia. Y esa materia se ha expandido a través de ¿dónde? Del espacio. Ahora, esto nos habla entonces, no solamente, mis hermanos, que todo empezó nos habla de que hay un originador y ese es Dios. La Biblia, fíjese, nos declara esta asombrosa realidad, esta asombrosa verdad. La tierra, los cielos y todo el universo fueron creados por un ser inteligente, un ser soberano que con su gran poder se ha revelado a nosotros los seres humanos y nos creó. Y Él es Elohim, el Dios Todopoderoso, el Ser Supremo, quien majestuosamente ha creado todo lo que existe. Por eso este pasaje de Génesis 1:1 es tan importante, porque nos declara, ¿verdad?, que el universo fue creado deliberadamente y personalmente por un mismo Dios, el Dios Todopoderoso. Él, mis hermanos, posee, ¿verdad?, ¿qué? Poder y su inteligencia para poder crear un universo tan grande, tan sorprendente, con el cual nosotros, ¿verdad?, no podemos entender. Fíjense que, hermanos, tenemos que entender varias cosas. Primeramente, este universo en el cual nosotros vivimos se extiende, dice, hasta los confines del espacio. ¿Eso quiere decir, mis hermanos? Mire, en el año 2023, los científicos de la NASA estaban sorprendidos porque hay un gran telescopio, ¿verdad?, en Hubble. Ese telescopio descubrió una de las estrellas más lejanas del universo. Y eso es sorprendente. Y hermanos, van a encontrar más. Porque si pueden hacer un mejor telescopio, van a encontrar, ¿verdad?, más y más estrellas, más y más universos o galaxias. Este universo que nosotros conocemos se extiende a distancias
increíbles. Y cuando digo distancias increíbles, por ejemplo, Dios hizo la luz. Él mismo en el libro de Génesis dice, y hágase la luz. Esa luz, mis hermanos, que Dios hizo, viaja a una velocidad de 300,000, aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo, ¿ok? O 186,000 millas por segundo. Ahora, fíjese que, ¿sabía usted que hay estrellas y mundos tan distantes que están lejos, tan lejos de nosotros, que no podríamos nosotros llegar en nuestra vida? Si usted, vamos a poner, fuera a vivir 80 años, viajando a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros, como dije, por segundo, o 185,000 millas por segundo, no podríamos llegar. Alguien preguntó, si pudiéramos viajar en las naves que el ser humano ha construido, llegar a una de las estrellas, ¿verdad?, que existen, dicen ellos, tomaría 70,000 años en una nave espacial. O sea, y esto es lo sorprendente y lo maravilloso, ¿me entiende? Que Dios mismo, mis hermanos, conoce cada una de estas galaxias. Y en estas galaxias, mis hermanos, Dios ha incluido una gran cantidad increíble de mundos también. No solamente estrellas, pero de mundos. Y que todo esto, mis hermanos, tiene una dimensión insondable. O sea, insondable quiere decir no se puede conocer, no se puede medir, porque no hay ser humano, no hay computadora, no hay telescopio que pueda, ¿verdad?, tener esa capacidad de poder entenderla. Excede, fíjese, esta creación en la cual usted y yo vivimos, excede la comprensión y el entendimiento de nosotros los seres humanos. Es algo que a mí me maravilla y que siempre me he preguntado cuando veo las estrellas, cuando veo, ¿verdad?, esas fotografías de esas galaxias que se han tomado. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos dice que Dios, Elohim, es el creador. Él es la persona suprema. Él es el Dios soberano. Él es el majestuoso Rey del universo. Ahora, ese mismo es el Dios que nos describe en el pasaje que leímos anteriormente, que le dije que íbamos a analizar, que está en Colosenses 1, 15 al 17. Dice, Él, ¿quién? Cristo Jesús. Es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Él vino a este mundo, ¿verdad?, y le preguntan sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, ¿verdad?, Tomás, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía me preguntáis, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el primogénito de toda creación. Ahora, recuerde, esa palabra no quiere decir que Él fue el primer ser creado, no. La palabra ahí, primogénito, prototokos, en griego, ¿verdad?, quiere decir el primero en prioridad y soberanía. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, cuando está hablando de los cielos, los ángeles y todas aquellas cosas que usted y yo no conocemos en el cielo, aquellas que podemos ver aquí en la tierra. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y concluye, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo, mis hermanos, es eterno. Cristo, ¿verdad?, es el agente creador que vino, de lo que vino a existir.
Por eso la palabra ahí en original, en hebreo, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es Elohim. Y la palabra puede ser usada en plural. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque si usted lee, ¿verdad? En el principio creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu Dios se movía sobre las aguas. O sea, la Trinidad creando, ¿verdad? A través de su gran poder. En este pasaje, pues, mis hermanos, de Colosenses, podemos ver que Cristo tiene un gran poder grandioso sobre toda la creación. Ahora, por eso cuando dice aquí, regresamos, Jesús andaba sobre el mar y se acerca a la barca y tuvieron miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fíjese aquí nos está describiendo dos milagros. Primeramente Jesús caminando sobre el agua y dice que la barca, ellos habían estado remando por un gran tiempo y no habían avanzado mucho. Pero dice que cuando Jesús llega a la barca, enseguida, ¿verdad? Esta llegó a la tierra, al lugar donde ellos iban. ¿Usted cree? La pregunta que yo me hago y que yo le hago a usted. ¿Usted cree que para ese gran Dios Jesucristo, caminar en el agua o hacer que la barca llegara a su destino en cuestión de segundos era algo imposible? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque ese Cristo que usted leyó en Colosenses 1, 15, 17 es el creador de todo el universo. Los discípulos se quedaron maravillados, sorprendidos. Y en otra experiencia que ellos tuvieron, ¿verdad? En uno de los evangelios dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre, mis hermanos, era Cristo, era Cristo, Dios mismo, el Mesías, con forma humana, encarnado, para nuestro beneficio. ¿Quién vino, como dije yo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para poder nosotros tener salvación y vida eterna si nos arrepentimos y si confesamos su nombre? Eso es, ¿verdad?, lo que Dios hace. Fíjese, con gusto ellos le recibieron en la barca. Estaban felices. Y esa verdad es algo no solamente para los discípulos, es algo para que usted y yo, como hijos de Dios, y si aún usted no ha recibido a Cristo, es que usted, ¿verdad?, reciba a Cristo y le haga Señor de su vida. En conclusión, en el mes de junio del año 2021, una noticia de última hora sorprendió a muchos. Un edificio llamado Chaplain Towers South, con más de 100 departamentos junto a la playa en el condado de Miami-Dade, colapsó parcialmente en la madrugada de ese 24 de junio, dejando un total de 90 personas muertas. Ahora, la pregunta que muchos se hicieron es, ¿cómo pasó? ¿Cómo es que esta estructura tan bonita, ¿verdad?, cerca del mar, con 12 plantas, se desplomara? Bueno, los expertos hicieron su investigación y dieron un fallo. El fallo fue el siguiente, de que el fundamento de este edificio se fue debilitando por la humedad y por la falta de mantenimiento, haciendo, ¿verdad?, que el edificio se desplomara, no pudiera sostenerse y se perdieran millones de dólares y, más que todo, la vida de 90 personas. Ahora, recuerde una cosa, esta fue una estructura construida
por los hombres, por los seres humanos, con un buen fundamento al principio, pero que por causa del deterioro, por causa del paso del tiempo y la falta de mantenimiento, cayó. Ahora, ¿qué quiere decir con esa historia? Bueno, déjeme decir una cosa. La tierra en la cual usted y yo vivimos no tiene un fundamento humano, como le digo. Usted puede ver que está suspendida en el espacio. Su fundamento, mis hermanos, no es humano, pero es divino. Ahora, tristemente, por causa del pecado, ha sido afectado y sufre. En el capítulo Romanos 8:22 nos dice, ¿verdad?, que la creación sufre y gime. Un teólogo dice lo siguiente: aquí se refiere a toda la creación animada, a todos los seres vivos, al estado en que todas las cosas creadas aquí han caído en una condición de dolor y desorden, de gemido y muerte. Todo lo que vemos, toda criatura que vive, está sujeta a un estado de servidumbre, dolor, vanidad y muerte. O sea, todos vamos a morir. De hecho, los científicos dicen, todo el universo, todo lo que nosotros vemos, tiende a perder energía, y una vez que no tiene energía, ¿verdad?, tiende a morir. Usted lo puede ver. Usted se compra un carro nuevo y en los años ese carro ya no le sirve. Usted compra ropa y ¿qué pasa? Bueno, esa ropa, ¿verdad?, se desgasta y hay que tirarla. Y usted puede verlo en su propio cuerpo. Mientras usted va envejeciendo, se va dando cuenta que su energía va disminuyendo, se va dando cuenta que su cuerpo ya no le responde y sabe que un día va a morir. Ahora, eso es lo maravilloso. Lo maravilloso que yo quiero decirle, ¿verdad?, es que en la otra vida, cuando usted y yo muramos y hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a obtener un nuevo cuerpo. Vamos a vivir, ¿verdad?, por una eternidad. Nuestro cuerpo ya no va a ser, ¿verdad?, afectado por el pecado. No necesita, mis hermanos, ¿verdad?, estar siendo renovado por vitaminas, ir al doctor, porque Cristo Jesús ha hecho o lo hará todo nuevo. Y con eso en mente, ¿verdad?, yo quiero animarle. Yo quiero, ¿verdad?, al igual que estos discípulos recibieron a Cristo en la barca con gusto, que usted recuerde todo lo que existe fue hecho por el poder del Señor Jesucristo. Y que usted y yo, ¿verdad?, podemos vivir con una seguridad eterna, sabiendo que Él, ¿verdad?, nos va a dar una nueva vida y que vamos a estar con Él eternamente por los siglos de los siglos. Con eso en mente, vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por estos milagros. Gracias por mostrarnos, Señor, que esos milagros, Padre, fueron hechos para nuestro beneficio, no solamente para esas personas, y nosotros podamos confiar y con alegría, Señor, regocijarnos y saber que un día vamos a ser redimidos, que un día, Señor, vamos a morir, pero que vamos a estar contigo eternamente. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.